3.5.3 Estimación de la fricción negativa. La fricción negativa es la tracción descendente que se genera en el fuste de pilotes o pilas cuando el terreno que lo circunda se consolida por el abatimiento piezométrico en el interior del suelo o por una carga superficial aplicada sobre el mismo. Las acciones que entonces se oponen a la penetración de los pilotes o pilas son la fricción positiva y la resistencia por punta, figura 3.5.1. Se denomina nivel neutro a la elevación donde los desplazamientos relativos entre el pilote o pila y el suelo son nulos, es decir, donde la fricción pasa de negativa a positiva. Siendo la estimación de la fricción negativa un problema complejo, es recomendable recurrir a la modelación numérica explícita del problema. En esta modelación se adoptarán hipótesis conservadoras en cuanto a la evolución previsible de la consolidación del subsuelo. Alternativamente, esta estimación podrá efectuarse de la forma siguiente. La magnitud de la fricción negativa deberá considerarse nula cuando la combinación de las acciones permanentes más las acciones variables, con su intensidad media, sea igual o mayor a la capacidad de carga de la pila o pilote, inciso 3.5.1, considerando un factor de resistencia Fr unitario. 2. En pilas o pilotes apoyados sobre un estrato duro, con separación S, de centro a centro, y ancho o diámetro B, deberá considerarse que la magnitud de la fricción negativa será igual a la capacidad de carga por adherencia lateral, ecuación 3.5.2, con factor de resistencia Fr unitario, considerando los coeficientes de reducción, Cr, que se indican en la tabla 3.5.1. Tabla 3.5.1 Coeficientes de reducción para el cálculo de la fricción negativa sobre pilas o pilotes apoyados sobre un estrato duro. Tipo de pila o pilote S diagonal BCR individual 1.0 de esquina 2.50.550.9 de borde 2.50.450.8 interior 2.50.15.50.5. 3. En pilas o pilotes interiores que no alcanzan a apoyarse en un estrato duro, la magnitud de la fricción negativa deberá estimarse por tanteos, variando la profundidad del nivel neutro, Z0, hasta que se cumpla la siguiente ecuación, figura 3.5.1. P. CFP-FN. NQ. 3 de mayo de 2011. Donde Q acciones permanentes más acciones variables con intensidad media, NP número de pilotes o pilas. 0 FPDLFZFPC fricción positiva igual a la capacidad de carga por adherencia lateral, ecuación 3.5.2, desde Z0 hasta la profundidad de la punta del pilote o pila, DF y LP, considerando un factor de resistencia unitario, CP capacidad de carga por punta, ecuación 3.5.6, considerando un factor de resistencia unitario, LP longitud del pilote o pila, DF profundidad de desplante de la zapata, losa o cajón de cimentación, y FN fricción negativa, igual a capacidad de carga por adherencia lateral, ecuación 3.5.2, desde DF hasta Z0, considerando un factor de resistencia unitario. 0. Z. Incremento del esfuerzo efectivo a la profundidad Z0, sin considerar la presencia de los pilotes o pilas, generado por A. El abatimiento de la presión de poro en el futuro que se considere más probable, o B. Una sobrecarga en el terreno circundante, y a tarea tributaria entre pilotes o pilas. 4. Para el caso de pilas o pilotes perimetrales o independientes que no alcanzan a apoyar su punta en un estrato duro, la fricción negativa podrá estimarse con el criterio establecido en el punto 3, considerando que 0ZDFF. CFN. 3.6 Cimentaciones especiales. Cuando se pretenda utilizar dispositivos especiales de cimentación, deberá solicitarse la aprobación expresa de la Administración. Para ello se presentarán los resultados de los estudios y ensayos a que se hubieran sometido dichos dispositivos. Los sistemas propuestos deberán proporcionar una seguridad equivalente a la de las cimentaciones tradicionales calculadas de acuerdo con las presentes normas, en particular ante solicitaciones sísmicas.